La obra de teatro Entre Trenes, que reestrena esta noche en la Bruja Cultural. Tachi, ¿qué tal? Buenos días. Pablo, Beto, de la Ciudad de la Furia, Radio 90, te saludan. Hola, buen día a ustedes, buen día a la Ciudad de la Furia, buen día a toda la gente. Bueno, Tachi, contanos un poquito sobre este reestreno. La obra tuve oportunidad de verla hace algunos meses atrás, creo que sobre fines del año pasado, cuando la montaron ahí en los andenes de la vía del ferrocarril en Villa Regina. Contanos un poquito sobre este reestreno. Bueno, sí, sí, si me permitís un segundito, Sí. me gusta referirme a lo que vos acabas de mencionar porque fue una experiencia muy interesante, muy atractiva, porque intentamos, desde que formamos el grupo Divergente Teatro, queremos brindarle a la gente una mirada distinta sobre el teatro, no establecernos en los cánones ya conocidos, sino tratar de salir un poco de los límites de la estructura y hacer algo un poco distinto. Por eso esa muestra, esa obra que representamos, que es lo que vamos a reestrenar ahora, como sucede en un andén de ferrocarril, nos pareció acertado hacerlo en el andén de la vieja estación de Villa Regina. Ujú. Y la gente, la verdad, que respondió muchísimo y fue muy linda experiencia para nosotros. Bueno, dicho todo esto, que no quería dejar de hacerlo, te cuento que, bueno, tuvimos a principio de año, cuando retomábamos las actividades con la obra, una de las compañeras, por cuestiones personales, tuvo que dejar el elenco. Y bueno, zozobramos un poco ahí, siempre es una situación difícil, el proyecto recién empezaba a rodar y teníamos mucho entusiasmo por que esto sucediera. Y nos encontramos con esa situación que, bueno, tuvimos que enfrentarla. Y la verdad que estuvimos un par de meses sin tomar una decisión. Bueno, es como un shock, como un golpe que uno recibe. Hasta que finalmente nos juntamos con Laura Canseco y dijimos, bueno, vamos a seguir con este trabajo, empecemos a contactarnos con actrices de Regina, a ver si conseguimos que alguien quiera entusiasmarse. Y bueno, empezamos a ver, porque también era cuestión de ver quién estuviera dispuesta, no estuviera trabajando en otro proyecto, tuviera el tiempo para realizar todo el trabajo que es largo de preparación. Y en un momento charlamos con Nati Rodríguez. Nati Rodríguez es una compañera de teatro que tiene formación académica, viene de estudiar, de haber estudiado en Buenos Aires, pero cuando ella llegó a Regina se dedicó más a la educación que al teatro y tenía esa actividad relegada. Y la verdad que cuando empezamos a charlar se entusiasmó con la idea, le gustó, le pareció un desafío más que interesante. Así que, bueno, empezamos a trabajar. Lo primero también es ver cómo se amalgama un nuevo integrante a un grupo ya en funcionamiento, y la verdad que eso funcionó excelente, fue muy bueno, y tal es así que, bueno, estuvimos trabajando durante 3 meses para llegar al día de hoy, que es el reestreno de la obra Entre Trenes, en este lugar que es un lugar muy cálido, muy atractivo, que se llama La Bruja Cultural, donde esta noche vamos a reestrenar la obra Entre Trenes. Sin spoilear todo lo que es el desarrollo de la obra, contanos un poquitito lo que es la trama y cómo surgió esta propuesta de parte tuya en lo que es la dramaturgia y la dirección. Bueno, mirá, la historia de la obra es una historia, la verdad que es atractiva. Todo empezó en el año, mirá, 2002. Ujú. Yo hice un taller de dramaturgia con Mauricio Cardún, que hoy por hoy es uno de los referentes teatrales más importantes del país. Y como en todos los talleres de dramaturgia, te piden escribir un texto corto de 2 o 3 páginas, qué sé yo, que después se lee con los compañeros, se comparte, se analiza, se trabaja sobre ese material, bla, bla, bla. Yo escribí una historia que en realidad estaba basada en un ejercicio teatral que en un momento, yo todavía estaba en La Hormiga Circular, que en un momento me tocó ver de 2 compañeras, que me resultó muy atractivo, y eso lo junté con un viejo tema que
que siempre me ha rondado a mí, que tiene que ver con el tema de la identidad y las consecuencias nefastas que generó la dictadura militar en nuestro país. Bueno, escribí esas 2 o 3 carillas, las leímos, no tuvo mucha aceptación, de modo que esas hojas quedaron, como nos suele pasar a quienes nos dedicamos a la escritura, dejamos esas hojas guardadas por ahí sin saber qué destino final tendrían. Sí. Cuando nos juntamos en aquella oportunidad con Tana Damen y con Laura Canseco para ver qué obra podíamos encarar, qué proyecto, yo les conté esta historia. Y entonces ellas se entusiasmaron con leer lo que estaba escrito, lo leímos, les pareció que era bueno, que había un material para trabajar ahí. Y entonces, ante esa mirada de ellas, yo me encerré en mi casa durante 15 días a desarrollar toda la obra, la terminé, se las presenté con la versión que esta noche vamos a representar. Y bueno, sí, por supuesto, les gustó, les pareció que era un buen trabajo y empezamos los ensayos. Ese es el origen de la obra Entre Trenes. Ujú. Y bueno, me habías preguntado otra cosa ahora que me fui por las ramas contándote esta parte de la Sí, historia no, y no no, me acuerdo. era eso. Y en cuanto a la dramaturgia, te decía, vos en el rol de director tenés que Ah, velar porque lo que vos pretendés que se haga de esa manera. claro, claro, claro. Sí, vos me decías, sin espolear, que puedo contar yo Sí. de la obra. Mirá, es un encuentro de 2 personas, en este caso 2 mujeres, que no se conocen, que vienen de una actividad común, más concretamente vienen del cumpleaños de una de ellas, y, y se encuentran en esa estación de trenes y empiezan a tirar unos hilos, que esos hilos se van introduciendo en el pasado de cada una y termina dándoles a entender que hay un vínculo profundo que viene desde muy atrás y que las une de alguna manera. Ujú. Entonces los personajes pasan por situaciones muy distintas, porque se enfrentan con algo desconocido que por un momento los descoloca, por otro momento los irrita, por otro momento las acerca o las aleja. Entonces van pasando por todas esas situaciones hasta que, bueno, se produce el desenlace de la obra, ¿no? Eh, Más o menos eso es lo que la gente va a ver. La to- obra es muy dinámica, tiene un, no porque seamos nosotros quienes vamos a mostrar el trabajo, pero tiene un excelente trabajo actoral de Nati y de Laura, que la gente lo va a disfrutar muchísimo porque es como teatro puro, digamos, es actuación, actuación, actuación. Eso es lo que le ofrecemos a la gente. Tiene una duración de 40 minutos, 1 hora aproximadamente, pero se pasa rapidísimo ese tiempo. Bueno, si esa fue tu sensación, es bueno porque significa que la historia te atrapó, que te mantiene ahí atento a ver qué pasa con una situación, qué pasa con la otra. Y bueno, es un buen comentario de tu parte. La obra dura así casi 1 hora, 55 minutos, por ahí anda. Y está bueno que la gente perciba que el tiempo le pasa muy rápido. Tachi, para saber después de este reestreno, porque con el anterior elenco se presentaron no solamente en Villa Argina, sino que también estuvieron en General Roca haciendo una presentación similar. Con este reestreno, esto da puntapié para también iniciar una presentación en distintas ciudades del Alto Valle. Sí, sí, sí. Nosotros queremos hacer eso porque, a ver, el teatro patagónico tiene esa característica. El teatro patagónico es un teatro que necesita ser itinerante porque somos pueblos pequeños, las producciones en la localidad, digamos, salvo las grandes ciudades como Bariloche, podríamos decir, tal vez Chipoleti con Neuquén tan cerca, pero el resto de las localidades hacemos un trabajo, lo podemos mostrar 7, 8, 10 veces, y después hay que tratar de salir, de recorrer, de ir
a las localidades donde tenemos nuestros amigos y conocidos, donde hay salas funcionando, un poco todo lo que es producto de el Instituto Nacional de Teatro y su presencia fuerte en todo el país. Y discúlpame que introduzco este tema porque estamos atravesando un momento difícil el teatro en Argentina, porque lo que nos daba siempre unas vías de solución y un apoyo permanente, que era el Instituto Nacional de Teatro, está en este momento prácticamente desapareciendo. Ujú. Y con esto, bueno, la falta de, por ahí, esto que decías, las soluciones o los recursos necesarios cuando necesitas hacer este tipo de obras o cualquier otra que es más de autogestión que otra, que de respaldo de alguna entidad o de algún instituto. Sí, sí, sí. Como vos decís, esto es muy autogestivo. Mirá, nosotros, por ejemplo, Divergente es un grupo muy nuevo, tenemos 3 años de existencia. No tenemos una sala donde ensayar, donde mostrar nuestros trabajos, pero por suerte entramos en contacto con este espacio cultural que también es bastante nuevo, que se llama La Bruja, y ahí la verdad que nos recibieron con los brazos abiertos, nos dijeron, bueno, esta sala es para usarse, pudimos coordinar horarios de ensayo, fecha de estreno, estamos viendo otras posibles funciones que haremos más adelante, pero nos dio una tranquilidad, porque si no era cada vez que decidíamos hacer un ensayo, salir a buscar dónde podíamos ir, si en aquella escuela, si en aquel salón, si en ese lugar. A veces no se encontraba, terminábamos en una casa haciendo un trabajo diferente al que necesitábamos hacer. Bueno, son cosas que nos pasan a los grupos en muchos lugares de la provincia, ¿no? Y del país, podríamos decir también. Tachi, recordanos sobre la presentación, lugar, horario, cómo se pueden adquirir las entradas para ver Entre Trenes, este cruce de vidas, como está, como es el nombre de la obra. Sí, el horario es esta noche, 21 horas, en la sala de La Bruja Cultural. La Bruja Cultural es un espacio que está en la avenida Rivadavia, la altura es al 230, pero la mejor referencia que le puedo dar a quien esté escuchando es que está pegadito a la municipalidad. Ahí lo va a encontrar el lugar donde vamos a hacer la función. Y la forma de adquirir las entradas, que lamentablemente en este momento quedan unas, no sé, no sabría en este momento decirte si todavía quedan, pero si quedan un par de entradas, no más que eso, porque bueno, por suerte pasan dos cosas: la gente responde a la convocatoria, el lugar no es muy grande, pero por supuesto que nos da eso pie para planificar alguna nueva función. Y en todo caso, si alguien decide ir a verla, que busque en cualquiera de las redes Entre Trenes o Divergente Teatro, y ahí va a figurar algún teléfono de nosotros para pedirnos las entradas, y por supuesto que si hay disponibles, pueden contar con ellas. Tachi, te agradecemos este contacto con la Ciudad de la Furia, con Radio 90, y por supuesto que salga todo de maravillas, que la gente pueda disfrutar de Entre Trenes en este reestreno de la obra en nuestra ciudad. Bueno, Pablo, gracias. Déjame Sí. recordar que en la obra actúan Laura Canseco y Nati Rodríguez, que no quería dejar de mencionarlas, y que contamos con la asistencia invalorable, tengo que decir esa palabra aunque sea muy usada, de Claudia Teruel, que se acercó a darnos una mano y se integró maravillosamente al grupo, y la verdad que fue un respaldo importante para nosotros. Así que bueno, y muchísimas gracias a ustedes, porque toda difusión siempre nos viene bien. Muchísimas gracias, muy amable. La palabra de Tachi.